Y como dijimos antes del corte comercial, pues nada, vamos a empezar este think tank de hoy que tiene que ver con el deporte, y el deporte tiene que ver con el desarrollo del Perú. Están con nosotros el abogado y experto en legislación deportiva José Luis Noriega, aquí junto a mí, y Gino Pomar, periodista especialista en gestión deportiva. Gracias, señores, por haber aceptado nuestra invitación. Los invitamos porque estábamos viendo, a propósito de que hace una semana, pues Gladys Tejeda nos dio nuevamente la satisfacción a todo el Perú de clasificar para las Olimpiadas, de que la situación en el IPD es bastante confusa, por decirlo de manera suave. Y sacábamos cuenta con ustedes mismos de que tendríamos en los últimos 5 años algo de 7 presidentes del Instituto Peruano del Deporte. Entonces la primera pregunta que quiero plantearle a ambos es, ¿no es hora de declarar en emergencia el instituto, el ente que es el rector del deporte peruano, José Luis? Sí, yo creo que sí, es lógico, evidente, pero no solamente es este es un gran elefante, gigantesco el Estado peruano, y el dedo chiquito del elefante es el deporte. Todo el Estado peruano necesita ser reorganizado, replanteado, porque sigue paquidérmico. En los 90 cambió, se volvió liberal, de estatista, pero ese liberalismo se ha ido perdiendo y hoy la institución avanza a paso lentísimo, las decisiones no van al ritmo. O sea, por más que le pongas ministerios, lo que tengas que ponerle al costado, el paquidermo va a seguir avanzando y va a ir lamentablemente avanzando al mismo nivel. Entonces tenemos un IPD que naturalmente, más que reorganizarnos que nos necesitamos que el Estado replantee y planifique las cosas. Tiene que haber un plan de desarrollo de la actividad estatal, ergo un desarrollo planificado del desarrollo deportivo. Claro. Que no lo hay naturalmente. ¿Por qué no lo hay? Porque ponen a personajes improvisados, deportistas, ponen amigos, entre amiguismo y deportistas se ha manejado en los últimos 7 años. Esos 7 que hablas tú, uno está denunciado por corrupción, otro por nepotismo, otro por jugar a Montesinos, grabando a Gian Ferrari. Barrera era un improvisado abogado, seguro muy conocedor de tributos en la SAT, trabajaba y pasó a dirigir el deporte de la ciudad. O sea, un nivel de improvisación brutal. Entonces necesitamos gestores y no improvisación. Esa es la primera recomendación. ¿Dónde están los gestores? No, ninguno de estos lo es. ¿Cuál es la opinión de Gino Pomar sobre lo que acaba de decir José Luis Noriega? ¿Qué tal, Oscar? Gracias. Yo creo que lo principal que adolecemos hace mucho tiempo es que no tenemos una política de Estado para el deporte. Y se habla mucho que con un ministerio vamos a solucionar el problema. Va a seguir engordando la planilla y todo, y no se va a solucionar el problema. Yo estoy de acuerdo con lo que dice José Luis. Gestores deportivos y no dedocracia, sino meritocracia es lo que se necesita. Entonces, este IPD tiene que reforzarse, tiene que reactualizarse, tiene que refundarse. No se trata de crear un ministerio, se trata de llevar a gente capacitada para que maneje esto. Ahora, el IPD, por ejemplo, es el que administra, el que tiene bajo su tutela la videna de Villa María del Triunfo y la videna de San Luis. Pero ahora, por la incapacidad del IPD, es que se ha creado el legado para que se haga cargo de la infraestructura, se maneje y se sostenga. Entonces, el legado se va a encargar de esta infraestructura y tendrá que trabajar codo a codo con el IPD. Estarán en capacidad, juntos, de hacer lo que se necesita, que se mantenga esta infraestructura y que no se convierta en otro elefante blanco para que de una vez despegue el deporte. Eso está por verse, es lo que acaba de pasar. Ahora, efectivamente, coincidiendo con ustedes, ¿cómo estará de mal el deporte nacional y cómo se está manejando? Que tenemos que el legado que acaba de mencionar Gino Pomar no está en el Ministerio de Educación, sino está en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. O sea, mañana podría estar en el de Industria, pasado en el de Cultura, no sé. O sea, nadie sabe dónde debe estar. Claro, es que no hay una planificación, ni siquiera, como dice mi amigo Gino, un plan de desarrollo de política de Estado deportiva, sino no hay una política de Estado. Exacto. Nosotros acabamos de escuchar de García, avanzamos por inercia prácticamente, en todo avanzamos por inercia. El desarrollo del Perú es manejado por informalidad. ¿Cuánto narcoestado habrá? En el deporte ya se habla de infiltración del narcotráfico en el fútbol a muchos niveles, ¿no? Y eso lo dicen los señores periodistas y analistas periodísticos. O sea, estamos frente a un nivel de informalidad gravísimo que por más que armemos instituciones
interesantes si no hay verdaderos gestores, no deportistas, no improvisados ni amiguismo, gestores que hay. Hay millennials, hay chicos que todo el día están formando empresas con innovación. Esto necesita renovación, pero todo el Estado peruano, todo. Ahora, pero además el deporte, por ende. Ahora, Gino, fuiste muy claro en tu primera intervención, en realidad no crees en el tema de crear el Ministerio del Deporte. El IPD ya tiene rango de ministerio. Pero no tiene el presupuesto. A eso 200 millones de soles. No podemos para todo el hacer un ministerio moderno, ágil, bien hecho desde la raíz y no estar parchando, porque si te das cuenta, lo estamos conversando aquí y seguramente los televidentes dirán, bueno, se crea el legado, se crea para hacer los Panamericanos se tiene que crear una institución aparte, ¿no? Ya, claro, ya se fue Carlos, entonces, no debería crearse un ministerio del deporte. El IPD reporta al Ministerio de Educación y la infraestructura ahora va a reportar al Ministerio de Transportes, o sea, a dos ministerios. ¿De qué estamos hablando? Igual se habla con el turismo. Necesitamos un ministerio de turismo. Ahora en deportes necesitamos un ministerio de deportes. Nos llenamos de ministerios. Pero el tema está en hacer bien lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿De qué ganamos si creamos un ministerio si va a funcionar como el IPD? Mira, además los Panamericanos para mí es un trabajo de ingeniería y de arte. Vimos escenografía, coreografía, ingeniería. Eso a uno. Sí. Pero Estado, del política deporte, de Estado, cero, no hay ninguna posibilidad. Eso es, efectivamente, no vamos a llenar de organismos que no van a poder dar solución al problema de fondo. Pero entonces, señores, ¿cuál es la solución? ¿Sabes por qué caminó bien Oscar los Panamericanos? Porque se contrataron a expertos, a empresas particulares, expertos. ¿Y cuál es la solución? Y una persona capaz, como Neuhaus, que estuvo a la cabeza. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y qué proponen, señores, en el caso del IPD? Si no es ministerio, ¿qué? ¿Cómo hacer que no se sigan cambiando como que de camisa Tú lo dijiste, los presidentes del IPD? En 5 años. Capacidad. Gestores con capacidad. Le voy a contar una anécdota. Quizá entonces, José Luis, tú que eres abogado y estás obviamente más cercano a ese tipo de procedimientos, quizá concurso público para ser presidente del IPD como la evaluación que se hace, por ejemplo, para un Contralor General de la República, tomarlo en serio. Todo debería ser por concurso público. Sí. Quería decir algo más. Yo tengo una experiencia muy grata e ingrata al mismo tiempo. Con mucho respeto, el señor Fernández, presidente, me invitó a mí y a la deportista, la gran deportista del karate, a organizar, a formar el grupo de trabajo para reflotar el karate en 2018. ¿Por qué? Porque en el 2019 venían los Panamericanos. Y cuando subimos una función, ¿sabe lo que encontré yo? La Federación de Karate abandonada. El grupo de trabajo anterior se había ido, sin rendir cuentas. Tuvimos que armar contabilidad. Cuando le dije a Fernández, oiga, usted no, me ha llamado para poner en orden esto, pero esto no existe. No tenemos local, no había nada. Increíble. Hemos tenido que armar hasta con nuestro peculio propio para que los chicos del karate, luego en los Panamericanos al año siguiente, tuvieran esos oros. Tuvimos que trabajar. Cuando elegimos el Estado, ayúdennos que ustedes nos han nombrado, nos dejaron solos. O sea, hay una falta de control de la propia gente que ha pasado por esos cargos. ¿Dónde están las personas que pasaron anteriormente por nuestro cargo y que no rindieron cuentas? Y nosotros tuvimos que poner hasta la nuestra, porque cuando ese es el drama y se replica, de hecho, en otras federaciones. Que nos dieran las autoridades, resuelvan ustedes su problema, ya los hemos nombrado. Me falta una falta de respeto, pero felizmente que trabajamos silenciosa y denodadamente, y luego tuvimos pues la suerte... Me has hecho recordar otro tema, José Luis, que quería plantearle a Gino. Uno de los dramas del IPD, cuando hablamos de falta de presupuesto, por ejemplo, es que lo obliga a esta situación a buscárselas. ¿Cómo se las busca? Por ejemplo, con el Estadio Nacional, dejándonos a veces sin estadio para el fútbol, porque tiene que cantar Marc Anthony. Para recursos del IPD. Claro. Pero ahora entiendo que el legado también le dicen más o menos lo mismo. Exacto. Anda, te doy los locales, ¿no?, que se han construido, pero búscatelas tú también. Sí. O sea, esto es insostenible. No podemos convertir cada instalación deportiva en lugares para espectáculos improvisados, ¿o sí? Ahora, yo digo, es tan importante el deporte que ya la inversión en deporte, los gobiernos deben verla, que tiene vínculos directos con lo que es salud, con lo que es educación, inclusión social, seguridad ciudadana. Sacando el deporte adelante,
los niños que practican deporte desde la juventud, se les aísla de todos los vicios, de la delincuencia, de todo. No se tiene que ver solamente invertir en deporte, es invertir en deporte. No, es invertir en un bien social, es un bien para el país. Y por eso digo, se necesita una política deportiva, una política de Estado hacia el deporte, y es lo que no hay. Es lo que no hay. Precisamente, nunca ha habido, Oscar. No es que falte, nunca ha habido. Es que los hombres son los que están fallando, los hombres. Yo veo que el Estado peruano, desde el año 90, donde se convierte de estatista a privatista, cada día se ha vuelto más monstruoso, porque ahora no solamente es privatista, sino que se ha vuelto corrupto. El Estado, el privado le pidió no meterse en actividades, y resulta que ahora el privado gobernó con el Estado y denostó del patrimonio estatal. Se levantó al Estado lo poco que había, se lo levantó. O sea, estamos en un caos sin plan y plagados de corrupción. Esto que estamos hablando de los 7, el primero, uno de ellos, por corrupción. El nepotismo es corrupción. Grabar a Jan Ferrari y el señor Plasencia en Montesinismo es un acto de corrupción. O sea, esto está plagado de corrupción. Incapacidad también. El Estado peruano está lleno de corrupción. O sea, quitarle el subsidio a los deportistas, a 147 deportistas apenas terminan los Panamericanos, es incapacidad también. Incapacidad. Entre corrupción y falta de gestión, es el desastre. Pues. Bueno, lo que hemos querido al invitarlos esta noche a tocar este tema, porque este es un programa que trata de abarcar diferentes ángulos, es llamar la atención del gobierno. El presidente Martín Vizcarra no tiene por qué esperar que termine su mandato y que se encargue el próximo, ¿no? Podría hacer algunas cosas para cambiar la realidad del deporte nacional. El fútbol, Oscar, que a ti te interesa también. ¿Cuántas administraciones concursales que cambian una tras otra? Aquí tuviste a Raúl Leguía de una administración concursal, iba a salir, ya salió. Sí, ya salió. Ahorita lo quiero decir algo más. 8 años de administraciones concursales y no ha avanzado nada. No, perdón, nunca he visto en la historia del derecho concursal que 8 años después no aprueben un plan. Sí. Yo, desde esta mesa, responsabilizo al Poder Ejecutivo de la crisis universitaria de deportes, y no con ánimos de politizar el tema, sino que Indecopi y la SUNAT son protagonistas de esa crisis, y representan Indecopi y la SUNAT representan al Estado, y el primer funcionario público del Estado que debe ayudar al reflotamiento, a ver qué está pasando dentro de la U, es el presidente Vizcarra. Señor presidente, los hinchas, millones de hinchas del Perú, no soy yo uno de ellos, finalmente soy un analista, le reclaman que nos aclare qué está pasando con la suerte de ese club que tiene 8 años sin plan de reflotamiento y 2 acreedores que están sacando la mugre entre ellos. Otra razón para volverlos a invitar a Caricello. Muchas gracias, señores. Gracias.